Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Quiero que me acompañe al libro del Evangelio según Juan, capítulo 2. Aleluya. Y diga amén, aleluya. Dígale, aquí estoy Dios, ahí en la red, sea YouTube o Facebook. Aleluya. Manifiéstese. Yo ya un predicador diciendo, Dios no hace diferencia. Escuche, Dios no hace diferencia. Verle a usted adorando y postrado con todo su tiempo, sus pensamientos y su corazón en el templo, no hay diferencia para Dios. Alguna diferencia, no la hay. Que usted lo esté haciendo en su casa, Dios ve lo mismo. Dios percibe la adoración, ve el perfume, percibe el perfume de su adoración, de su rendir. Aleluya. De cómo usted está glorificando. Aleluya. Gloria a Dios. Verso 13, capítulo 2 del Evangelio de Juan. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y diga ahí a alguien que está junto a usted, dígale a todos. Y las ovejas y los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto. Quitad de aquí esto. Wow. Y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Gracias, Padre. Ayúdanos en este día, Padre. Acomoda la palabra a cada corazón, y aceite y gracia salga de mi boca en este día para bendición de tus hijos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios por los que ya se manifestaron en el Facebook. Aleluya. Yo espero verlos también ahí en YouTube. Los que estén conectados, denle manita arriba. Gloria a Dios. Escuche. Hay veces que cuando leemos la Biblia y estamos leyendo pasajes, hay veces que vemos pasajes como que no se acomodan con nuestros conceptos. Hay otro pasaje que quizás no los entendemos. Nos es más cómodo pasar el siguiente pasaje, pasar la siguiente hoja, quizás pasar el capítulo completo. Aleluya. ¿Sabe? Yo recuerdo que cuando yo empezaba a leer la palabra y a estudiar la Biblia, esta no lo comprendía muy bien, aunque era claro lo que dice la Biblia, que el celo de su casa, que el celo de su casa. Y no sé si a usted le pasó, pero algunas veces yo me encontraba con personas que se oponían a la palabra, y ellos ponían el ejemplo de mi Señor Jesús entrando al templo, entrando a la casa de Dios, llevando ese azote. Algunas películas lo representan azotando el látigo en el suelo, azotando incluso el látigo sobre algunos mercaderes. Gloria a Dios. Yo no estaba ahí para ver cómo fue exactamente, pero sí algo creo. Que Jesús lo que hizo, lo hizo excelente. Que lo que Jesús hizo, lo hizo completo. Así que yo veo a un Jesús haciendo excelentemente su obra en el templo, expulsando excelentemente a esta gente que habían hecho de su casa de mercado. Si usted lee Marcos, usted lee Lucas, si usted lee Mateo, va a encontrar no la palabra mercado, sino dice cueva de ladrones.
Gloria a Dios. Pero algo podemos entender. Aleluya. Quizá va a haber gente, quizá usted mismo lo ha dicho. ¿Y dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor del que tanto predicaba Jesús? Ay, wow. ¿Sabe? Hoy últimamente hemos escuchado mucho yo he escuchado mucha gente decir: ¿y dónde está el amor de Dios? Wow. ¿Sabe? El amor de Dios está donde usted menos se lo espera, pero siempre se manifiesta amor. Quizá usted ve ahora a un Jesús quizá molesto, quizá celoso por Dios, en contra de la gente que estaba obrando mal en el templo. Gloria a Dios. Y usted tal vez no pueda entender en su carne que lo que usted estaba viendo en ese templo ese día era el amor de Dios manifestado. Era la gracia de Dios manifestada. Entendemos que dice que la gracia de Dios se hizo carne, que Jesús se hizo carne, siendo igual a Dios. Aleluya. Un pasaje atrás en este mismo capítulo dice: los discípulos vimos su gloria. No nos lo contaron, vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Y dice: lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia. Era necesario que el apóstol Juan, cuando escribió y registró este hecho, lo pusiera justamente después de hablar lo que habían visto Jesús. No habían visto a un Jesús religioso, un Jesús sistemático, inflexible en cuanto a la ley, en cuanto aleluya, en cuanto a mandamientos de hombres. No era ese Jesús, sino era un Jesús de amor. Era un Jesús que no condenaba. Era un Jesús que fácil daba perdón. Era un Jesús que andaba buscando a alguien con fe, que andaba buscando quien pudiera tener un poco de fe para sanarle, para proveerle, para cambiar la circunstancia, para cambiar la situación. Aleluya. Acababa de proveer. Aleluya, en una boda que era de días, que se celebraba por días, se habían quedado tempranamente sin el vino. Usted conoce la historia. Viene María y le dice a su hijo en la carne: no tienen vino, están en aprietos, hay un gran apuro, van a quedar en vergüenza. Escuchen, nosotros quizás no lo podamos entender del mismo modo que allá, porque la cultura es diferente. El anfitrión lleva honor cuando honra a su invitado, y es gran vergüenza, es deshonroso mal atenderlo. Era deshonroso para esta familia que estaba llevando la fiesta quedarse sin suplementos, quedarse sin alimentos y quedarse sin vino. ¿Sabe? Y Jesús, ¿sabe qué manifestó? Manifestó gracia. Proveyó, dice que trajeron el agua y la transformó en vino. Se la dieron a probar al maestresala y dice: wow. La gente, todo mundo da lo mejor del vino al principio. Al fin y al cabo, cuando ya están ebrios, ya no van a sentir el sabor, ya sacan el peor después. Pero tú sacaste el mejor. Aleluya. Porque mi Cristo todo lo hace excelente. Todo lo que Él da, lo da excelente. Todo lo que Él provee excelentemente. Aleluya. Gloria a Dios. Así que entonces algo tuvieron que reconocer los discípulos, que el que tenían al frente era un ser poderoso, pero era lleno de gracia, era lleno de verdad. Pero ellos pusieron primero la gracia antes que la verdad. Ojalá la iglesia de hoy fuéramos así, que antes de poner la verdad al frente pusiéramos la gracia. Las cosas serían diferentes. Aleluya. Pero mi Señor Jesús vino a mostrar gracia. Así que cuando en el mismo capítulo que habla que era un hombre lleno de gracia, todo Dios pero todo hombre lleno de gracia, nos pone este pasaje donde no es diferente, no está mostrando una contradicción, no está mostrando, aleluya, alguien voluble, hoy estás de buena y al rato estás de mala, como a veces nos suele pasar. Pero no era así. Él seguía manifestando su integridad, Él seguía manifestando gracia. Aleluya. Dios manifestando la gracia a través de Jesús en ese templo. Aleluya. Yo quiero ponerle un poco de contexto, porque los israelitas, los judíos todavía recordaban lo que era que tuvieran rey en Israel. Escuche, es más,
cada vez recordaban cuando leían las escrituras, ellos buscaban y escudriñaban cuándo volverían a tener un rey propio, no un romano. Recordaban los tiempos de oro de David, recordaban los tiempos de glamour y de grandeza de Salomón, y quizás suspiraban diciendo: ¿cuándo tendremos rey? Y si usted ha leído también el libro de los reyes de Crónicas, usted habrá notado que había un patrón, aleluya, que siempre el rey que llegaba era el que establecía la relación que el pueblo tendría con Dios. No era cuestión del pueblo, era cuestión de un solo hombre, el rey. Y después de que David parte, aún Salomón, después de David hacia adelante, si usted lee la vida de los reyes que siguieron después, yo me atrevería a decir que usted puede contar con los dedos de una sola de sus manos el rey que tenga un testimonio de que fue recto. Un rey que diga la palabra: wow, hizo igual que David su padre. Son pocos. Porque el rey que venía decía: oh sí, logró aquello, logró esto, quitó los lugares altos. Dice, pero hizo lo malo. Porque siguió teniendo ídolos. O tiró los ídolos, pero hizo lo malo porque no derribó los lugares altos que se adoraban dioses falsos. Son pocos los que fueron rectamente. Pero de los pocos que usted ve, va usted a reconocer el mismo espíritu de David, que quería que Dios estuviera en su casa y que la casa estuviera en el corazón mismo del pueblo, en el templo. Aleluya. Usted va a notar algo, que cuando el pueblo volvía a Dios y el templo era santificado y el templo era utilizado para adorar a Dios, venía paz, venía provisión, venían victorias. Pero algo sucedía cuando venía un rey diferente, un rey nuevo, y entonces empezaba a hacer de acuerdo a los malos caminos de sus antecesores, de otros reyes. Violentaba, aleluya, la ley que tenía en aquel tiempo como palabra. Y violentaba el uso del templo. Escuche, esto es muy importante. Yo espero que usted se conecte. Aleluya. Porque entonces, cuando el templo era mal usado, no por el pueblo, sino porque un hombre, diga ahí en casa, diga conmigo, por uno, aleluya, por uno, que tomaba una mal decisión de seguir a Dios, pero también seguir a los Baales, de tratar de servir a Dios a medias. No se puede servir a Dios a medias. No puede usted, aleluya, ninguno de esos reyes podía pararse y decir: bueno, yo no fui tan malo porque yo por lo menos hice algo bueno, aunque hice cosas malas. No hay medias tintas. No puede usted tener una mediocridad de servicio y de adoración a Dios. Aleluya. Quienes lo hicieron trajeron a ruina toda la nación. Fueron reyes que provocaron la ira de Dios y que más adelante vino después el problema, como la llevada a la cautividad, la cautividad a Babilonia. Wow. Así que ahora vemos a un Jesús, aleluya, del cual se había profetizado en las antiguas escrituras, que vendría un rey a gobernar, que vendría, aleluya, alguien a poner orden, vendría alguien a sentarse en el trono de David. No como los reyes malos, sino uno, aleluya, que volvería a reparar el tabernáculo de David. Alguien que vendría a traer la adoración a Dios, aleluya, de parte del pueblo, que restauraría el uso del templo. Wow. Si usted lee, cuando Natanael y cuando los discípulos venían por primera vez a Jesús, decían unos a otros: hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al que habría de venir. Cuando Natanael viene y le dice: oh, hay aquí un verdadero israelita, aquel dice: wow, de verdad tú eres hijo de Dios, de verdad tú eres el rey de Israel. Reconocían que él había nacido para ser rey. Cuando aquellos ángeles vinieron a visitarlo en el pesebre, sus cantos eran: oh, aleluya. Ellos cantaban y daban gloria a Dios porque decían que el rey de los judíos había nacido. Cuando aquellos magos y aquellos reyes de Oriente, aquellos sabios, de Oriente, ajenos al pueblo de Dios y ajenos a las profecías bíblicas, pero ellos tenían sus propios medios de profecía. Y ellos vinieron de muy lejos para buscar, honrar y adorar al rey de los judíos que había nacido. Aleluya.
Así que cuando Jesús llegó al templo, escuche, lleno de gracia, entró al templo, no entró como un soberbio, no entró como alguien creído que, oh no, yo tengo esta idea y mi idea la impongo. No venía así. Él venía completamente en su identidad de rey. Aleluya. No dispuesto a que el corazón del pueblo, de la nación, que era el corazón que le servía a Dios, aleluya, fuera pervertido una vez más. Ya estaba, ya tenía algunas cuestiones que había que arreglar. Él vino como Padre Santo. Él vino como el sanador del corazón del pueblo. Él vino a limpiar el templo como un manifestador de gracia. Aleluya. Es fácil quizá tener empatía con los vendedores. Quizá es fácil tener empatía con los que están siendo azotados, para decir, wow, y este Jesús es el que habla de amor, y mira, nos está expulsando, nos está azotando, nos está avergonzando. Pero, ¿sabe? Jesús no tenía en ese momento la vista puesta en esta gente. Él tenía puesta la vista en toda una nación, porque toda esa nación, su sanidad, su bendición, su comunión con Dios dependía del estado de ese templo. Él se levantó como rey para poner orden en la casa de Dios, porque, aleluya, porque esta casa de oración será llamada. Aleluya. Y se había perdido ese propósito. Se había vuelto, aleluya, una oportunidad para los cambistas, una oportunidad para los que vendían los animales que serían sacrificados. Y se había perdido el temor de Dios y el respeto, como quizá está pasando en muchos lugares hoy en día a nivel global. Aleluya. Por eso hemos estado hablando de gracia, por eso hemos estado hablando de santidad, para volver de nuevo a las sendas antiguas, para volver de nuevo los ojos al temor a Dios, a la reverencia, para volver, aleluya, de nuevo los ojos a Dios y dejar de ser dependientes de mis obras, dependientes de mis esfuerzos, y empezar de nuevo a depender de Dios, amar a Dios, a vivir en santidad. Aleluya. La santidad vale más que la actividad, aunque ciertamente una buena obra llena de fe y de gracia tiene poder. Gloria a Dios. Yo me pregunto si están todavía aquí. Jesús. Y entonces recordamos que esto apenas está en el capítulo 2 de Juan, cuando apenas en el capítulo 1 está hablando de que Dios, aleluya, de que Dios es amor. Juan es uno de los hombres que más habló, Dios es amor. Pero él dijo, el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios, y este verbo se hizo carne. Así que nos está diciendo que el que entró en este templo no era solamente un profeta, no solamente era un maestro que era muy hábil en el manejo de la ley, sino que era Dios encarnado, era el amor, aleluya, hecho carne, el que estaba entrando en este lugar. No para manifestar ira ante unos pocos, sino para limpiar el corazón de una nación, mostrando amor y mostrando gracia para salvar toda una nación. Como aquel sumo sacerdote profetizó, nos conviene que uno perezca con tal de que la nación sea salva. Wow. Aleluya. Y entonces dejamos de ver solamente el acto que tuvo lugar en el tiempo y en el espacio, en un momento muy pequeño, en un instante, 10 minutos, media hora, yo no lo sé. Pero espiritualmente, ese pequeño acto estaba provocando vida, aleluya, estaba desatando poder, gracia, porque el templo estaba siendo purificado para bendecir no solamente una nación, sino que ahí estamos usted y yo. Nosotros fuimos bendecidos y hoy, oh Padre Santo, por lo que sucedió en aquel templo, porque Dios se agradó de su casa, porque dice que era casa de oración para las naciones, para las naciones. Ahí estaba usted, ahí estaba yo, ahí estaba cada uno de nosotros, que no somos israelitas según la carne, pero que somos hijos de Abraham. Aleluya. Y si hoy estamos aquí es porque Él tuvo el celo de Jehová para limpiar su casa, para que la casa fuera habilitada,
para no ser como otros reyes, sino ser un rey, aleluya, que levantara el tabernáculo de David, un tabernáculo que fuera de oración, de adoración, que se manifestara el poder de Dios. Si usted lee las bendiciones en la oración de Salomón y en la respuesta de Dios a Salomón, de todo lo que provoca, dice, oh, si la tierra se llenara de peste, hoy le pondríamos de coronavirus, si se llenara de violencia, dice, y si oraran hacia esta casa, dice, yo me levantaré y yo actuaré, yo haré. Hoy necesitamos, Padre, hoy necesitamos de nuevo tener la fe en un Dios que actúa, fe en un Dios que ama, que da gracia, que tiene el amor suficiente como para entrar al templo, a sacar a los ladrones, a sacar a los comerciantes, a sacar a los que buscan su propio interés. Dios lo está haciendo una vez más. Aleluya. Vimos su gloria. No solo la vimos cuando el agua fue transformada en vino, vimos su gloria cuando Él pudo entrar con autoridad a la casa de Dios, al templo. Aleluya, para expulsar y para purificar el templo. Aleluya. ¿Sabe qué? Estaba provocando, aleluya, a que esa gloria de Dios se manifestara. Y se manifiesta en provisión, se manifiesta en milagros, se manifiesta en celo por la casa de Dios. Y Él entró entonces, ahora entendemos, entró a ese templo, entró como rey, con su autoridad como rey, para limpiar la casa de Dios a favor de toda la nación y del pueblo de Dios. Entró como sacerdote, según Hebreos dice, como, no en el orden humano, sino el orden según Melquisedec. Jesús, escuche, entró como hijo. No entró a una casa extraña, entró a la casa de papá para poner orden. Entró entonces como rey, como sacerdote, como hijo, pero entró como la gracia de Dios hecha carne, para manifestar gracia. Padre Santo, dice la palabra de Dios, dame, hijo mío, tu corazón. Aleluya. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si usted ve, aleluya, escuche, el templo era el corazón de la nación de Israel políticamente, de ahí se gobernaba, pero también espiritualmente. Así que él estaba en ese momento guardando el corazón. Gloria a Dios. En aquel tiempo el templo físico fue el corazón de Israel. Pero hoy no estamos hablando de un templo físico. Hoy estamos hablando de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y entonces entendemos que ahora la palabra que nos es dada es la gracia. Quizá usted no vea a un Jesús físico en la carne junto a usted, pero tiene al Espíritu Santo, tiene la palabra de Dios viva y eficaz, como una manifestación de gracia, con un propósito que venga a su vida, a su mente, a su corazón, aleluya, a su espíritu, alma y cuerpo, con un propósito: sacar a los cambistas, sacar aquella cosa que estorba, que eso sea un templo limpio y habilitado para poder honrar a Dios y poder Dios manifestar bendiciones a través de ese lugar. Aleluya. De nada sirve que todo alrededor esté bien si el templo estaba mal. De nada hoy sirve que todo a mi alrededor tenga apariencia de que está bien si el corazón está mal. Y el único que va a arreglar ese corazón es la gracia. Es la gracia a través del verbo de Dios que se llama Jesús, a través de la palabra, porque el verbo es palabra y la palabra es el verbo y el verbo es la gracia. Padre Santo, yo espero que se esté agarrando de ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Guarda, hijo mío, tu corazón. ¿Sabe? El que ha estado mucho tiempo en la casa piensa que la casa es suya. Los mercaderes se ofendieron porque lo sacaba. Wow, ¿qué derecho tenía de venir y sacarlos? Siempre lo que ha estado mucho tiempo en un lugar se apropia, se indigna cuando quiere ser expulsado. Hay cosas en nuestra vida que viene palabra para que esas cosas salgan, pero no han querido salir porque se han apropiado de la casa. Y aún nosotros, no, pobre de los cambistas, pobre de los vendedores, de algo tienen que vivir, no, que no lo saquen. Y hoy en día hacemos lo mismo, no queremos sacarlo. Pero ¿sabe? Cuando Jesús entró, no entró al templo como un invitado, no entró al templo como un intruso, entró con autoridad,
como ya dijimos, como rey, como hijo, aleluya, como sacerdote. Era su lugar. Quizá los demás no lo entendían, aleluya, pero él entró con autoridad. Cuando la palabra viene a nuestra vida, ¿sabe? Usted va a ver cómo está su corazón, dependiendo del celo que usted hoy manifiesta. Jesús entró con autoridad, lleno de celo por la casa de Dios, para poner orden, para que esa gracia se volviera a manifestar. Hoy en día, usted tiene que examinar el corazón para ver con qué celo está usted buscando a Dios. Si cuando esas dos fuerzas, por así decirlo, se encuentran, cuando la palabra viene a mi corazón, cuando una palabra del cielo viene a mi vida a querer sacar del templo de mi cuerpo lo que no tiene que estar ahí, pero yo me indigno y lejos de expulsar lo que tiene que ser expulsado, yo lo que hago es expulso a la palabra, expulso a Dios. Aleluya. Entonces ya sé en dónde está mi celo. Mi celo no está por Dios, mi celo está por mi carne. Yo tengo celo por las cosas materiales. Tengo celo por mi imagen. Tengo celo por mi ego. Tengo celo por las cosas que tengo todavía en oculto. Si alguien lo tiene. Aleluya. Jesús. Pero entonces, cuando yo dejo que sea el celo de Dios que ministre, cuando dejo que el celo de Dios me redarguya y me haga ver lo que tiene que ser cambiado, que mi vida de oración requiere ser levantada, que el altar en mi hogar, en mi familia o en mi matrimonio necesita ser reparado, y yo tengo celo por Dios para que eso suceda, para que eso pase. No estamos hablando de un celo religioso que solamente es de apariencia, pero estamos hablando del celo espiritual que trae cambios, que provoca acciones, aleluya, en usted y en mí. Jesús, aleluya. Disculpe si sale por ahí un gallo. Gloria a Dios, tiene libertad para reír, pero yo estoy hablando fuerte. Gloria a Dios. Porque hoy entendemos que Jesús es el verbo de la palabra y viene a nuestras vidas con un propósito. Padre Santo, agarrar un azote, eso es la palabra, un látigo, gloria a Dios, para venir a azotar lo que le estorba a su vida, a su casa, a su familia, para que las bendiciones lleguen. Jesús no solo quiere ofender o avergonzar, Jesús lo que quiere es que la bendición llegue, que la provisión se manifieste, que los milagros sucedan, que usted tenga paz, que usted tenga victoria, que usted tenga buen ánimo. Gloria a Dios. Alguien diga aleluya ahí en las redes. Jesús. Entonces yo entiendo que la gracia me sana, que la gracia me limpia y que el azote no es para los hijos. Jesús no estaba azotando a los hijos, estaba azotando lo que impedía la presencia de Dios. ¿Sabe? Cuando viene la palabra y de momento usted se incomoda, de pronto como que la carne no le agrada lo que está oyendo, ¿sabe? No es por usted, no es para usted, es lo que se está ofendiendo, es lo que le estorba en su carne para que las bendiciones lleguen, para que la gracia baje. ¿Sabe? Cuando agarra ese látigo y empieza a azotar, no está azotándole a usted, está azotando al pecado, está azotando la condenación, está azotando la culpa, está azotando el rencor, está soltando los complejos que a veces cargamos. Aleluya. Escuche. Está soltando cada área que requiere ser tratada en usted. A veces son etiquetas, son sobrenombres que el mundo nos puso. El perdedor, el fracasado, la ramera, en otros nombres. Aleluya. Etiquetas. ¿Sabe qué está haciendo ese látigo de Jesús? Azotando, para que se largue, para que se vaya todo eso. La queja que a veces hay en nosotros, los odios. Aleluya. Todo pecado oculto. ¿Alguien está aquí? Aleluya. Pero entonces, cuando está ese látigo manifestándose, sacando todas estas cosas, se abre el espacio para la reconciliación con Dios, se abre el espacio para el perdón, se abre el espacio para la vida, para los milagros, para la paz, para la provisión, para el amor. Aleluya. Y entonces yo descubro que de pronto las cosas se empiezan a cambiar, porque yo dejé que esta palabra limpiara. No cómoda, pero limpiara.
Oh Jesús. Qué curioso que cuando los mercaderes se sintieron expulsados, se voltearon y dijeron: ¿quién eres tú? Aleluya. ¿Quién eres tú para sacarnos? ¿No le vieron vestiduras sacerdotales según los sacerdotes que estaban por ahí cerca? ¿No le vieron ninguna autoridad de fariseo? Perdón. Aleluya. ¿No le vieron con una corona en la cabeza? ¿Quién eres tú? ¿Sabe? Hay veces que hoy todo lo que hablamos del pecado, la condenación, la culpa, el rencor, el complejo, las etiquetas, la queja, el odio, se voltean hasta esta palabra, se voltean a lo que usted está escuchando, a decir: ¿y quién eres tú? No te veo autoridad por ningún lado, no te veo la apariencia, no te veo la corona, no te veo lo sacerdotal. Aleluya. ¿Sabe cómo mostró mi Señor Jesús que Él era rey? Y cómo mostró y comprobó que Él era sacerdote y que Él era hijo y que era con gracia a favor de una nación. Él les dijo: hey, destruyan este templo, destruyan el templo y en 3 días lo levantaré, hablando de su cuerpo. Aleluya. Así que la seña más grande de que Él entró con la autoridad de rey para cambiar la nación completa de Israel y aún las naciones que hoy hemos recibido esta gracia, es que Él murió y resucitó. La mayor prueba de que Él entró ese día como un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec fue que Él resucitó. Hoy en día usted y yo no tenemos que mostrar ninguna prueba al diablo de parte nuestra. Yo no tengo que probarle al diablo nada, porque ya Jesús lo probó cuando Él resucitó. Aleluya. Y cuando Él resucitó, Él manifestó que Él era rey, que Él era sacerdote y que Él era hijo. Y hoy usted, Padre, hoy usted y yo estamos siendo llamados como un linaje santo de reyes y de sacerdotes. Alguien diga aleluya ahí en las redes. Diga aleluya, por favor. Jesús. De modo que hoy usted y yo estamos llamados también a tomar responsabilidad de quiénes somos, porque hemos declarado, porque hemos creído que según la gracia de Dios, su mucha misericordia, que son nuevas cada mañana, fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable, fuimos tomados del anonimato, de lo vil y no menospreciado, pero hoy nos ha sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales como reyes y sacerdotes. Aleluya. Y usted y yo nos fuimos llamados como reyes y sacerdotes para sentarnos, aleluya, como ornato. Estamos aquí. Quizá hoy hay reinos en la tierra actualmente, 2020, que hay reinos, pero esas monarquías son solamente de ornato, porque hay un primer ministro que lleva el gobierno. Solamente están de parapeto, pero usted y yo no estamos de ornato. Usted y yo tenemos que tomar la responsabilidad como reyes de qué está pasando en el templo y en la casa de Dios. Hoy usted y yo, que estamos llamados a ser sacerdotes, tenemos la responsabilidad de nuevo traer reconciliación entre el pueblo y Dios, entre esta generación y el Padre de las luces. De ser esta gente que se pare en la brecha una vez más entre la ira de Dios y este pueblo, para interceder a favor, para decir: Señor, perdona, para decir: Señor, que esta plaga se detenga, que ya pare, para decirle: Señor, la violencia, mira que tu Espíritu Santo se empiece a manifestar. Que estemos orando: Señor, mi vecino, tráele salvación, tráele sanidad, tráele provisión, yo intercedo por ellos, yo te ruego. Mire, ese es el sacerdote. Eso es lo que estaba haciendo mi Señor Jesús ese día en el templo. Estaba intercediendo, y no solo por la nación judía, sino por los mexicanos, por cada uno de los países que hemos oído esta palabra y la hemos creído, porque se requiere de fe para que esta gracia se manifieste. ¿Se acuerdan lo que hablamos la vez pasada? La gracia manifiesta fe, pero operar en fe desata más gracia. Y entonces usted va creciendo y va creciendo y va creciendo. Aleluya. Jesús. Usted y yo estamos llamados a ser rey y sacerdote en su matrimonio, aunque usted sea mujer. Tenemos la misma bendición y la misma autoridad, en el sentido de que yo tengo que interceder, que yo tengo que sacar lo que estorba
para que la bendición llegue sin ningún obstáculo. Aleluya. Yo puedo echarle la culpa al diablo lo que yo quiera de cómo está mi familia o cómo está mi matrimonio, pero al final de cuentas yo soy el que Dios me ha dado autoridad. Dios es el que me ha hecho a mí rey y sacerdote. Dios es el que me ha sentado a mí en lugares celestiales juntamente con Cristo, para interceder, para obrar, para hacer, para hablar. Aleluya. ¿Sabe? Me ha llamado mucho la atención en estos días en las redes. Que cuánta gente está hablando. No es bueno decretar, es malo declarar, es malo decir yo decreto. Sí, hay gente que abusa, lo reconozco, pero también es bíblico, y quizá hablemos de esto un día más por aquí. Aleluya. Pero es necesario que usted se manifieste en la identidad a la que fue llamado. Aleluya. Oh, si Dios me llamó de lo vil y lo menospreciado, pero no se quedó usted ahí. Usted no fue llamado de ese lugar para quedarse ahí. Usted fue llamado para que un cambio y una transformación sufriera a través de la gracia, por medio de mi Señor Jesús. Y hoy yo tengo acceso al trono de la gracia, donde yo llego y encuentro oportuno socorro. ¿Y sabe qué oportuno socorro es ese? Que la gracia se manifieste. Se manifestó en Canaán a través de la provisión y de los milagros. Se manifestó en el templo a través de la purificación del templo. Y se va a manifestar en su vida, en su casa, en su familia, en sus finanzas. Alguien diga amén. Alguien créalo, porque para este tiempo, una vez más, mi Señor Jesús anda con ese látigo para purificar el templo, para que la bendición llegue, para que nada estorbe y usted se levante más que vencedor. Usted sea un rompedor de cadena, usted sea un reparador de portillos. Padre Santo, iglesias llenas de gracia, con hijos de Dios llenos de gracia. Aleluya. Oh, no, es que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Sabía que usted está llamado? Cristo en usted, la esperanza de gloria. Pero este Cristo en usted es la gracia y es la verdad. Así que usted tiene que estar lleno en este día de gracia y de verdad. Y entonces el mundo verá, entonces el mundo creerá, entonces el mundo será sacudido y será restaurado. Porque va a haber una voz, aleluya, en el desierto clamando, arrepentidos, porque el reino de los cielos se está acercando. Aleluya. Y sus ojos lo verán. Nuestros ojos lo verán. Cuando empecemos, y ya lo estamos empezando a ver, sanidades, milagros, restauración, vida eterna. Aleluya. Es tiempo de llenarnos de la gracia de Dios. Es tiempo de dejar de que Jesús entre con ese látigo. No se espante, una vez más, no es contra usted, es contra lo que estorba. Es contra todo aquello que no tiene que estar en el templo. Yo doy gracias a Dios por esta gracia. Si yo estoy parado hoy aquí, es por su gracia. No podría pasar un solo día sin esta gracia, porque somos completamente dependientes de esta gracia. Porque esa gracia, oh Padre, a través de esa gracia fluyó lo que fluyó en ese templo. A través de esa gracia fluye amor, fluye restauración, fluye, aleluya, reconciliación, fluye provisión, fluye milagros, fluyen sanidades. Aleluya. Termino con Primera de Pedro y vamos a hablar mucho. Mas el Dios de toda gracia, Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. En Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo. Aleluya. Lo que usted esté pasando es solamente un poco de tiempo. Persevere, persista, tenga aguante. Aleluya. Después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo dice: os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a mí me llama mucho la atención esto, y sé que con terminamos también el servicio pasado, pero es necesario, porque quizá usted sepa que Dios no solamente tiene un nombre. Sabemos que Él es Jehová, el que es, el gran yo soy, pero Él también se llama Jehová Rafa, Jehová Nisi. Aleluya. Él es mi sanador, mi proveedor, Él es mi bandera, Él es mi estandarte, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó. Tiene muchos nombres.
Pero Pedro, cuando habla de que necesitamos usted y yo ser perfeccionados, ser afirmados y ser fortalecidos y además establecidos, él no hace mención del Dios de la lucha o el Dios del que provee o el Dios que salva, aleluya, aunque Él es todo eso. Pero entonces, para este versículo, Él utiliza este nombre, el Dios de toda gracia, Padre Santo. El Dios de toda gracia. ¿Sabe por qué hay tanta gente que viene, conoce religión y se va otra vez? Porque no conoció a Dios, conoció a religión. Porque conoció un Dios que le presentaron tradicional, seco, sin amor, que no era Dios, un dictador, aleluya. Pero ¿sabe de qué Dios estamos hablando? El Dios de toda gracia. Y es el Dios de todo. Usted, para ser perfecto, necesita la gracia, necesita el Dios de toda gracia, para que usted sea afirmado, para que no el día de mañana usted no se vaya para atrás, no claudique, no vuelva al mundo. Aunque ahora se sienta el súper y el invencible, el día de mañana no sabemos, porque vienen diferentes pruebas y usted necesita estar afirmado. Y el único modo es que usted dependa de esta gracia, que usted esté dejando que esta gracia le limpie, que esta gracia le sane, que esta gracia le restaure, que le redarguya. Y entonces usted empiece a experimentar los cambios que esta gracia trae. Y entonces el Dios de toda gracia le perfeccione, el Dios de toda gracia le afirme. Gente que 4 o 5 cultos que no pudo venir por la pandemia y ya andan como que no son cristianos. Corra a Dios, corra a su gracia, corra a su favor. Aún es tiempo. No espere, después puede ser demasiado tarde. Aleluya. No espere ni un minuto más. No espere un instante más. El Dios de toda gracia le perfeccione, le afirme, le fortalezca. Aleluya. Y si usted se siente débil, diga al débil: fuerte soy. Y deje que esa gracia fluya. Deje que esa gracia le llene, le fortalezca. Me asombra oír de un pastor que en estos tiempos se han suicidado. ¿Sabe por qué? Porque no estaban fuertes, porque dejaron depender de la gracia. El que depende de la gracia se fortalece. Yo dije que el que depende de la gracia se fortalece. Pastor, pero no soy perfecto. Pero eso no es excusa para que usted siga siendo el imperfecto siempre. Busque la gracia para que esta gracia le perfeccione. Busque esta gracia para que esta gracia le afirme. Deje de ser niño fluctuante. Deje de ser una rama mecida que oye de su vecino una opinión y está de acuerdo. Oye de su pastor la palabra y entonces cambia de opinión. Pero entonces oye después al mundo y vuelve a cambiar de opinión. No, llénese de gracia. Deje que esta gracia le limpie su pensamiento, su corazón. Limpie lo que tenga que ser limpiado. Y una vez fortalecido, usted sea establecido, se establezca. Oh Padre Santo, no es lo mismo ir en el desierto con una tienda donde la agarra en la noche, usted la pone, pero le viene una tormenta de arena y por allá va a ir a dar la tienda. Pero alguien establecido ha puesto su casa sobre la roca, tiene cimientos, nada lo mueve. Aleluya. Alguien que está lleno de gracia es alguien inmovible. Jesús, usted está destinado a ser inmovible. Usted está destinado a ser incambiable, porque usted fue cambiado por Dios, porque usted está lleno de Dios y Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Lo que tenía que cambiar en usted lo rindió a Dios. Lo que había en carne en usted fue sacudido. ¿Para qué? Para que la roca haga habitación en usted. Y entonces de pronto, usted sabe su corazón, usted conoce su naturaleza, pero cuando el diablo viene a atacarle, lo que encuentra es una roca, porque Dios está en usted, porque la gracia se ha manifestado, porque la gracia ha venido a limpiar y a purificar este bendito santo templo de Dios. Jesús, si puede, por favor, póngase de pie. Gracias, Padre, por tu grande amor y tu misericordia, porque has sido un Padre bueno. Gracias, Padre, porque cuando Jesús entró a ese templo, estaba siendo bueno para nosotros en este 2020, Señor. Gracias, Padre, ese alcance tuvo, Padre. Gracias por esta gracia
que nos has dado. Si todavía hay pecado oculto, mire, renúncielo. Renúncielo, no deje pasar un segundo más. Deje que la gracia expulse el pecado. Deje que la gracia expulse en usted también la condenación. Hay quienes cargan pecado, pero hay quienes cargan condenación cuando ya fueron limpios y perdonados hace mucho tiempo atrás. Reciba sanidad ahora. Reciba consolación en su corazón ahora. Que ha estado cargando culpa y condenación por tanto tiempo, cuando Dios ya lo perdonó hace tanto, pero usted quiere todavía cargarlo. Deje que la gracia expulse esa condenación. Deje que expulse la culpa. Gente que está siendo enferma aún físicamente por no querer soltar rencor. Este es el tiempo. Yo dije que este es el tiempo. Deje que la gracia le llene, le perdone, y entonces usted pueda perdonar. Perdone ahora mismo, aunque no esté la persona, o aunque esté lejos, o aunque ya no esté. Perdone en esta hora y deje que el rencor se largue. Todo complejo. Si hoy usted ha descubierto que usted es una persona que de todo se queja, deje que la gracia le llene. Deje de usted ver lo malo y vea la gracia de Dios moviéndose, manifestándose. Aleluya. La bendición de Jehová sea sobre su vida, sobre su casa. Aleluya. Que la paz de Dios, la comunión con su Santo Espíritu y la gracia de nuestro Señor Jesús sea sobre su vida. Y a nuestro Rey de Reyes, y a nuestro Padre eterno, y a precioso Espíritu Santo, gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya. Dios lo bendiga muchísimo. Le amamos muchísimo. Y estamos, aleluya, ahí conectados en línea. Dios le bendiga.